La brisa matinal se colaba entre las finas cortinas del dormitorio de la vieja mansión de los Mendoza. Isabel estaba de pie junto a la ventana, observando distraídamente cómo el jardinero podaba el jazmín que había crecido demasiado. 32 velas para la tarta de cumpleaños. Era una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido entre aquellas paredes que guardaban el recuerdo de decenas de generaciones de su familia. El tintineo de los platos llegaba desde el piso de abajo, mientras Elena preparaba todo para la recepción de la noche. Isabel pasó los dedos por el frío mármol del alféizar. 10 años atrás había estado aquí el día de su boda con Ramón. Fue la primera vez que su padre la dejó dormir hasta las 9 de la mañana, rompiendo su férrea rutina. «Señora Isabel», la voz de Elena la sacó de sus recuerdos. «Los floristas han traído las flores. ¿Dónde quiere que coloquemos los arreglos?» «Ahora bajo». Isabel se arregló un mechón suelto de pelo. El espejo reflejaba un rostro que hoy parecía inusualmente pálido. La mansión se iba llenando poco a poco con el bullicio festivo. Elena ordenó a sus ayudantes que dispusieran ramos de rosas blancas y hortensias. Su agria fragancia se mezclaba con el olor de los productos recién horneados de la cocina. «Tu padre me pidió que te recordara lo de la medicación». Elena le entregó a Isabel un vaso de agua y un puñado de pastillas. «Quiere estar en forma para esta noche». Isabel subió al estudio de su padre. Agustín Mendoza estaba sentado en su sillón favorito, inmerso en la lectura de un viejo folio. Sus dedos flacos se crispaban ligeramente al pasar las páginas. «Pasa, hija», levantó la vista, e Isabel notó por enésima vez lo afiladas que se habían vuelto sus facciones en el último mes. «Siento no ayudar con los preparativos. Hoy no es un buen día. Necesitas descansar antes del banquete». Se agachó en el brazo de la silla como había hecho de niña. «¿Llamo al médico?» «No hace falta». Agustín le cubrió la mano con la suya. «¿Prefieres contarme cómo va la nueva exposición de la galería?» Isabel hablaba del éxito del joven artista que había descubierto recientemente, y su padre escuchaba con los ojos tapados. Su respiración era irregular pero tranquila. Llamaron a la puerta con delicadeza. «Disculpe». Diego Olivares se quedó inmóvil en el umbral. «He traído los documentos que me pidió don Agustín». «Ah, Diego». Agustín trató de enderezarse en su silla. «Pase. Isabel me estaba hablando de su galería». Diego entró, agarrando una carpeta de papeles. Su mirada se detuvo un momento en Isabel, pero enseguida se volvió hacia Agustín. «He comprobado todos los registros. Todo está listo para ser firmado». «Bien», asintió Agustín. «Déjalo en el escritorio. Lo miraré más tarde». Isabel se levantó. «Voy a ver cómo está Elena. Diego, tú vienes esta noche, ¿no?» «Por supuesto», sonrió él con esa sonrisa especial que guardaba solo para ella. «Prometí escribir un informe sobre la galería de arte preeminente de la ciudad». Mientras Isabel bajaba las escaleras, oyó llegar el coche de Ramón. Había vuelto antes de lo habitual. Al parecer, había decidido ayudar con los preparativos de la fiesta. «Querida», Ramón la besó en la mejilla. Olía a colonia cara y a algo sutilmente familiar. «Lo siento, me he entretenido en una reunión con los contratistas. ¿Cómo van los preparativos?» «Todo va según lo previsto», le ajustó distraídamente la corbata. «Antoinette prometió traer un vino especial de su restaurante». Algo brilló en los ojos de Ramón al mencionar a Antoinette, pero Isabel no le prestó atención. Estaba demasiado ocupada pensando en la velada que le esperaba. «Voy arriba a cambiarme». Ramón le apretó el hombro. «No te agobies con estos preparativos». El día se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo. Isabel comprobó las velas de los candelabros antiguos repartidos por la casa. De niña le encantaba ver las sombras que bailaban en las paredes cuando se encendían las velas en ocasiones especiales. Elena había terminado de colocar la vajilla y ahora inspeccionaba meticulosamente cada detalle de las piezas de servicio. «Todo tiene que estar perfecto», murmuró.
como en los viejos tiempos. Isabel se reflejó en la bandeja de plata pulida. 32 años. La edad en la que es hora de hacer el primer balance de las cosas. Tiene un marido que la quiere, una galería de éxito, amigos leales. ¿Por qué, entonces, se despierta por la noche con una inexplicable sensación de malestar? Desde la calle llegó el ruido de un coche que se detenía. Isabel reconoció el elegante coche de Antoinette. Su mejor amiga siempre llegaba antes que los demás invitados para ayudar con los últimos preparativos. «Estás impecable». Antoinette la abrazó con fuerza. Su cabello desprendía un sutil aroma a perfume francés. «Será una velada inolvidable, te lo prometo». Isabel no podía saber lo proféticas que resultarían ser aquellas palabras. Mientras sonreía al aceptar la botella de vino elegantemente envuelta, en la biblioteca del piso superior, Agustín Mendoza tecleaba lentamente las primeras líneas de una carta que cambiaría la vida de todos los habitantes de la vieja mansión. El antiguo reloj del vestíbulo dio las 7 cuando los primeros invitados empezaron a llegar a la mansión Mendoza. El aire del atardecer se llenó del susurro de los vestidos de seda y de voces apagadas. Isabel saludó a los invitados en la entrada principal, donde ardían antiguos faroles que proyectaban extrañas sombras sobre los escalones de piedra. Antoinette, que se había puesto un vestido azul oscuro, encantó al grupo de empresarios locales con historias sobre su restaurante. Su sonora carcajada resonaba en la sala, llamando la atención. Siempre sabía cómo ser el centro de atención, incluso cuando estaba al margen. Una noche estupenda, Diego apareció junto a Isabel, tendiéndole una copa de champán. ¿Ha bajado tu padre? Prometió acompañarnos a cenar. Isabel aceptó la copa agradecida. ¿Cómo va tu investigación sobre el viejo puerto? Encontré algunos documentos interesantes. Diego bajó la voz. Parece que detrás de esta construcción está la gente equivocada que todo el mundo cree. Su conversación fue interrumpida por Ramón, que apareció como salido de la nada. «Cariño, tu tía Consuelo pregunta por la nueva colección de la galería». Isabel se disculpó con Diego y se dirigió hacia el grupo de ancianas reunidas en torno a la chimenea. Por el rabillo del ojo, vio que Ramón le susurraba algo a Antonieta al pasar. Ella asintió débilmente, sin interrumpir la conversación con los invitados. Elena se deslizó silenciosamente entre los invitados con una bandeja, recogiendo los vasos vacíos. Se detuvo junto a Isabel y habló en voz baja. «Don Agustín me pidió que le dijera que llegaría tarde. Tiene que terminar unos papeles». El aroma de las flores y las velas flotaba en el aire. Carmen Esteves, la madre de Ramón, permanecía apartada, jugueteando torpemente con el collar de perlas que su hijo le había regalado las pasadas Navidades. Aún no se había acostumbrado a los lujos de esta casa, a pesar de que habían pasado 10 años. «Isabel, cariño», Antoinette pasó el brazo por los hombros de su amiga. «He traído un vino especial de Burdeos. ¿Lo abrimos antes de cenar? Está guardado en la biblioteca». «Por supuesto», sonrió Isabel. «¿Vamos juntos?» «Oh, tengo otra sorpresa en el coche». Antoinette hizo un gesto con la mano. «Iré a buscarla rápidamente. Mientras tanto, puedes empezar a buscar el sacacorchos». La biblioteca estaba oscura y fresca. Isabel encendió la lámpara del escritorio, que creó una acogedora penumbra. Recordaba haberse escondido aquí de su institutriz cuando era niña, trepando al profundo sillón junto a la ventana con un libro. Se oyeron pasos en la puerta, pero no era su padre. Ramón parecía preocupado. «¿Has visto mi teléfono? Creo que me lo dejé aquí esta tarde». «No». Isabel negó con la cabeza. «Mira en el estudio». Ramón miró lentamente alrededor de la habitación, deteniéndose en el viejo sofá contra la pared del fondo. «Sí, probablemente esté allí». Su voz sonó extrañamente distante. Voces apagadas resonaron en el pasillo. Los invitados se dirigían al comedor. Elena anunció que la cena se serviría en 15 minutos.
Isabel bajó al salón donde Diego hablaba con un anciano profesor de historia. Hablaban de las antiguas leyendas de Santa Rosa, y el profesor se refería a la maldición que supuestamente pesaba sobre todos los que traicionaban a sus seres queridos entre los muros de las viejas casas. Pura superstición, resopló Antoinette, apareciendo con una misteriosa caja en las manos. Aunque debo admitir que hay algo un poco místico. Carmen Esteves se estremeció cuando un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Parece que se avecina una tormenta, murmuró. Es mejor estar en casa con este tiempo. No te preocupes, Carmen, le sonrió indulgente Antoinette. Las casas antiguas tienen las paredes más seguras. Isabel subió a ver cómo estaba su padre. La puerta de su estudio estaba entreabierta y había una luz encendida, pero cuando se asomó, la habitación estaba vacía. Sobre el escritorio había un sobre abierto y un papel a medio escribir. Bajó por la otra escalera. Apareció Elena como de entre las sombras, haciendo que Isabel diera un respingo. Dijo que quería consultar algo en la biblioteca antes de cenar. En ese momento, los truenos volvieron a retumbar, ahora más cerca. Las primeras gotas de lluvia tamborilearon contra las ventanas. Las pesadas cortinas del salón se balancearon con la repentina ráfaga de viento y una de las velas se apagó, dejando un extraño rastro de humo en el aire. Ramón aún no había regresado. Antoinette miró su reloj, jugueteando con el collar de perlas que llevaba al cuello, igual que el de Carmen. Isabel advirtió de pronto el parecido y frunció el ceño. Algo más llamó su atención, pero no pudo averiguar qué era. Hora de servir la cena. Elena se materializó a su lado. ¿Me ordena que empiece sin don Agustín? Isabel negó con la cabeza. Esperemos otros 5 minutos. Yo misma iré a buscarlo a la biblioteca. Mientras subía las escaleras, oyó voces apagadas que provenían de detrás de la puerta semicerrada de la biblioteca. Isabel aminoró el paso, sintiendo de pronto que el corazón le latía con fuerza. En la penumbra del pasillo, su sombra en la pared parecía anormalmente alargada y distorsionada. El trueno retumbó por tercera vez, ahora directamente sobre la casa. En el mismo instante se apagaron las luces y la mansión quedó a oscuras, iluminada únicamente por los relámpagos y las velas parpadeantes del salón. En el silencio que siguió, se oyó un ruido sordo procedente de la biblioteca, seguido de un gemido apenas audible. En la oscuridad más absoluta, Isabel se quedó inmóvil, agarrada a la barandilla de la escalera. Un nuevo relámpago reveló la silueta de la puerta de la biblioteca. Estaba abierta de par en par, aunque hacía un segundo que estaba cerrada. ¿Papá? Su voz sonó anormalmente alta en el silencio que siguió. No hubo respuesta. En algún lugar del piso de abajo, Elena tranquilizaba a los ansiosos invitados, con voz apagada, como a través de una columna de agua. Isabel dio un paso adelante, tanteando la pared en la oscuridad. Otro relámpago iluminó la biblioteca con una inquietante luz azulada. Fue en ese momento cuando Isabel los vio, 2 siluetas que retrocedían una respecto a la otra. Ramón, abotonándose la camisa, Antonieta, arreglándose el pelo revuelto, y en el sillón junto a la ventana, ¡Papá! El grito de Isabel fue ahogado por el sonido de un trueno. Agustín Mendoza estaba sentado anormalmente recto, con el brazo colgando del reposabrazos. Había hojas de papel esparcidas por el suelo, las mismas que había escrito en su despacho. Dios mío, Antoinette fue la primera en recobrar el sentido. Tenemos que llamar a un médico. No te acerques a él. La voz de Isabel temblaba de rabia. No te atrevas a tocarle. Una luz parpadeó en la habitación. Era Diego, que se había levantado por el ruido, encendiendo el generador de emergencia. La realidad se desplomó sobre los presentes con todo detalle despiadado. Ramón estaba apoyado en una estantería, con la cara más blanca que la tiza. Antonieta permanecía congelada en medio de la habitación,
Su vestido azul oscuro parecía negro bajo la falsa luz. Y Agustín no tiene pulso. Diego se inclinó sobre la silla. Tenemos que llamar a una ambulancia y a la policía inmediatamente. Isabel parecía petrificada. Miró a su padre, pero vio algo totalmente distinto. Todas las pequeñas cosas que había notado en las últimas semanas, pero que se negaba a poner en una imagen coherente. El perfume que Ramón había estado oliendo últimamente. El nuevo collar de perlas de Antoinette, una copia exacta del que llevaba Carmen. Miradas extrañas, palabras no dichas, caricias casuales. Cariño. Ramón dio un paso hacia ella. No es lo que piensas. ¿No es? Isabel rió, y esa risa sobresaltó a todos los presentes. ¿Y qué es, Ramón? ¿Un ensayo para una nueva obra o una reunión de negocios? Isabel intentó cogerle la mano a Antonieta. No era nuestra intención. Es un accidente. ¿Un accidente? Isabel le apartó la mano. ¿Accidentalmente acabaste en brazos de mi marido? ¿El día de mi nacimiento? ¿En casa de mi padre? Se oyó un ruido al otro lado de la puerta. Subían invitados ansiosos. Elena intentó contenerlos, pero fue en vano. Carmen Esteves fue la primera en entrar corriendo en la biblioteca. ¿Ramón? Se quedó paralizada en el umbral, cambiando la mirada de su hijo a Antonieta. ¿Qué ocurre? Tu hijo. La voz de Isabel sonó con emoción contenida. Acaba de matar a mi padre. Con su traición. El día de mi cumpleaños. Carmen retrocedió tambaleándose, agarrándose a la jamba de la puerta. Su mirada se posó en el collar de perlas de Antonieta y el color de su rostro enrojeció. He llamado a una ambulancia y a la policía. Diego puso una mano en el hombro de Isabel. Tienes que sentarte. No, se sacudió la mano. Tengo que recoger los papeles de mi padre. Se arrodilló y empezó a recoger las hojas esparcidas. Sus manos temblaban, las letras se desdibujaban ante sus ojos. La última hoja estaba a los pies de Antoinette. «No la toques». Isabel le arrebató el papel antes de que pudiera agacharse. «Ya has hecho bastante». En el pasillo ya se oían las voces ansiosas de los médicos que llegaban. El profesor de historia decía algo sobre maldiciones antiguas, con la voz temblorosa por la excitación. Elena lloraba en silencio, apretando contra su pecho una bandeja de champán sin terminar. «Lo siento mucho», susurró Antoinette. «Nunca quise». «¿Qué exactamente?» Isabel se levantó, aferrando los papeles de su padre entre las manos. «¿No quería que me enterara? ¿O no querías que nos viera? Dime, ¿cuánto hace que empezó esto? ¿Cuándo traicionaste nuestra amistad por primera vez?» Ramón hizo otro intento de acercarse a su mujer. «Deja que te explique». ¿Explicar? Isabel se apartó. «¿Qué quieres explicar exactamente, Ramón? ¿Por qué elegiste mi cumpleaños para esto? ¿O por qué aquí, en la biblioteca, donde mi padre pasaba tanto tiempo?» Los médicos entraron en la habitación con una camilla. Diego les explicaba la situación en voz baja. Carmen Esteves rezaba en silencio, jugueteando con su rosario. Antonieta se retiró a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra los relámpagos. «Señora», uno de los médicos se dirigió a Isabel. «Tenemos que llevarnos el cadáver. La policía llegará en cualquier momento». Isabel asintió, incapaz de pronunciar palabra. Vio cómo colocaban el cuerpo de su padre en la camilla, con la cara cubierta por una sábana. En ese momento, algo se rompió en su interior, como si la cuerda de un violonchelo antiguo que estaba en un rincón de la biblioteca hubiera estallado. «Fuera todo el mundo», dijo en voz baja, pero con un timbre de acero. «Todo el mundo fuera de mi casa. Ahora». Los invitados empezaron a dispersarse en silencio. Ramón se quedó indeciso, pero una mirada de Isabel le hizo retroceder. Antonieta fue la última en abandonar la biblioteca, con los tacones repiqueteando sobre el parqué. Solo quedaban Diego y Elena.
Permanecieron en silencio a ambos lados de Isabel mientras ésta se hundía en la silla de su padre, aferrada aún a sus últimas cartas. La tormenta seguía arreciando al otro lado de la ventana, pero Isabel ya no se estremecía con el sonido de los truenos. Observó la lluvia que caía sobre las ventanas y pensó que ninguna cantidad de agua podría borrar la traición de aquella noche. Los policías abandonaron la mansión pasada la medianoche. La lluvia había cesado, dejando tras de sí el aire pesado y húmedo y el olor a tierra mojada del jardín. Isabel estaba sentada en el estudio de su padre, ordenando los papeles que había encontrado en la biblioteca. Con manos temblorosas, desdoblaba las hojas arrugadas, intentando doblarlas en el orden correcto. «He traído té». Elena puso la taza en el borde del escritorio. «Necesitará comer algo, señora Isabel». «Gracias, Elena». Isabel no levantó la vista de sus papeles. «Ya puede ir a descansar. Me quedaré». El ama de llaves se hundió en una silla junto a la puerta. «Don Agustín nunca me perdonaría que te dejara sola en una noche como esta». Diego tampoco se fue. Fotografió metódicamente cada hoja en su teléfono, haciendo copias de seguridad. «Esto podría ser importante para la investigación», explicó, aunque Isabel no preguntó. La primera hoja resultó ser el comienzo de una carta fechada en el día de hoy. «Mi querida Isabel, cuando leas estas líneas ya no estaré por aquí. Hacía tiempo que sospechaba que mis días estaban contados. Los médicos no me habían dado muchas esperanzas, pero no podía imaginar que lo último que vería en esta vida sería la traición de la gente en la que tanto confiabas». Isabel hizo una pausa, agarrándose las sienes con los dedos. Un recuerdo de hacía 10 años, el día en que conoció a Ramón, pasó ante sus ojos. Había sido en un acto benéfico en la Galería Municipal. Ramón acababa de recibir su primer gran encargo arquitectónico y estaba radiante de orgullo. Antoinette los había presentado entonces, hablando maravillas del talento del joven arquitecto. Ahora Isabel comprendía por qué su amiga se había esforzado tanto. «Tienes que leer esto», le tendió Diego una segunda hoja. «Aquí don Agustín escribe sobre algo que descubrió hace unas semanas». «No podía creer lo que veían mis ojos», leyó Isabel con voz temblorosa, cuando los vi juntos en un café de las afueras de la ciudad. Pensaban que nadie les conocía allí, pero un viejo amigo dueño de la tienda de antigüedades de enfrente me dijo que llevaba 6 meses viéndolos allí todos los jueves. Elena sollozaba en silencio en su rincón. Había servido en la casa de los Mendoza durante más de 30 años y recordaba a Isabel de pequeña. «No quería enturbiar tu vida con este descubrimiento», continuaba la carta. «Esperaba que se acabara solo, que Ramón entrara en razón, que Antonieta recordaría vuestra amistad. Me equivoqué». Isabel dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. En la oscuridad del jardín, las gotas de lluvia brillaban sobre las hojas. Aquí, bajo estos árboles, ella y Antoinette habían compartido secretos una vez. Aquí Ramón la había besado por primera vez. Aquí, su padre le había enseñado a reconocer las constelaciones en las noches claras. «Señora», tosió Elena vacilante, «tengo algo que contarle. Sobre el día en que don Agustín se enteró». Isabel se volvió. A la tenue luz de la lámpara de mesa, el rostro del ama de llaves parecía especialmente envejecido. «Fue el mes pasado», comenzó Elena. «Don Agustín llegó a casa antes de lo habitual. Estaba muy pálido y fue directamente a la biblioteca. Le llevé unas medicinas y me preguntó cuánto hacía que lo sabía». «¿Saber de qué?». La voz de Isabel sonaba apagada. «De las reuniones del señor Ramón y la señorita Antonieta». Elena bajó los ojos. «Los vi varias veces en el pueblo, pero no podía creerlo. No quería creer». Diego entregó en silencio a Isabel la siguiente hoja. La letra de su padre era cada vez más irregular. «Intenté hablar con Ramón. Le insinué que sabía de sus reuniones. Lo negó todo. Habló de negociaciones comerciales.
Supuestamente, Antoinette quiere ampliar su restaurante y él le está ayudando con el proyecto, pero pude ver el miedo en sus ojos. Miedo no por sí mismo, sino por su reputación, por su posición en la sociedad. Isabel recordó cómo su padre había reaccionado de forma extraña unas semanas atrás ante la noticia de que Antoinette organizaría su fiesta de cumpleaños. Quizá deberíamos celebrarlo en un círculo más reducido, había sugerido entonces. Ahora comprendía el motivo de su preocupación. Debería habértelo dicho enseguida. Escribió las siguientes líneas de forma bastante ilegible. Pero cada vez que miraba tus ojos felices no encontraba fuerzas para destruir tu mundo. Ahora me doy cuenta de que la dilación solo agravó la traición. Aquí hay algo más. Diego señaló la última hoja. Parece que no tuvo tiempo de terminar. La última página solo contenía unas pocas líneas. Perdóname, hija. Oigo pasos en la biblioteca. ¿Hay alguien aquí? Debo... Ese era el final del texto. Isabel imaginó a su padre sentado en su silla, terminando apresuradamente las últimas palabras. Cómo levantaba la vista y veía... ¿Qué vio exactamente? La policía cree que ha sido un infarto, dijo Diego en voz baja. Pero querrán familiarizarse con esas cartas. No, Isabel negó con la cabeza. Son lo último que queda de mi padre. Sus últimas palabras son solo para mí. Elena se levantó de su asiento. Recuerdo que don Agustín decía que hay una tradición en las viejas familias de Santa Rosa. La traición siempre vuelve al traicionado triplemente reforzada. Isabel dobló las cartas y las guardó en la caja antigua que su padre le había regalado el día de su mayoría de edad. Ya sabía lo que haría a continuación. Un plan comenzó a formarse en su mente mientras leía las líneas de su padre. Diego, se dirigió al periodista, voy a necesitar tu ayuda y tu acceso a los archivos de la ciudad. Por supuesto, asintió sin pedir detalles. Fuera de la ventana empezaba a clarear. El nuevo día prometía ser claro, pero Isabel lo sabía. La noche eterna se había instalado en su vida. Solo la venganza podía ser la luz que la sacara de esta oscuridad. El funeral de Agustín Mendoza tuvo lugar 3 días después. Todo el pueblo se reunió para despedir al ex juez. Isabel permanecía junto a la tumba, vestida de negro, silenciosa y recta como los cipreses del viejo cementerio. Ramón no se atrevió a acercarse a ella, manteniéndose en el extremo opuesto de la procesión. Antonieta no apareció. Después de la ceremonia, Diego llevó a Isabel a los archivos de la ciudad. En la polvorienta penumbra de la sala de lectura pasaron varias horas hojeando documentos antiguos. Toma. Diego le puso delante una carpeta amarillenta. El expediente de quiebra del restaurante María, hace 15 años, el mismo que ahora alberga el local de Antoinette. Isabel estudió detenidamente los documentos, la historia de cómo una joven francesa llegó a ser dueña de un restaurante en quiebra siempre le había parecido demasiado suave. Mira las firmas. Diego señaló la última página. ¿Reconoces la letra? Isabel la reconoció. Era la letra del padre de Ramón, que había fallecido hacía 10 años. Había trabajado como notario y había legalizado la transacción. Sigue buscando, se levantó de la mesa. Tengo que comprobar una cosa. En su galería, Isabel se encerró en su despacho. Sacó el viejo cuaderno de su padre, que había guardado en la caja fuerte todos estos años. Hojeó la página correcta. Allí, entre las notas de hacía 10 años, había una breve anotación. Comprobar la conexión de AD con el caso de falsificación de Marsella. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Carmen Esteves. Isabel, temblaba la voz de su suegra. Hay algo que tengo que contarte, sobre Ramón y sobre Antonieta. Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Carmen parecía 10 años mayor. Lo sabía, arrugó la servilleta entre las manos. Sabía de sus encuentros, pero me callé porque Antonieta chantajeaba a Ramón. ¿Con qué? Isabel se inclinó hacia adelante.
con documentos, sobre cómo su padre en realidad la ayudó a conseguir el restaurante. Había irregularidades, irregularidades graves. Aquella tarde, Isabel llamó a Diego. He encontrado algo interesante, sonaba excitado en su voz. Efectivamente, hubo un caso de falsificación en Marsella, y la principal sospechosa era una tal Antoinette Duval, pero desapareció antes de que empezara la investigación. Isabel miró por la ventana las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, en su restaurante, Antoinette saludaba a los clientes con su habitual sonrisa. En algún lugar, Ramón estaba inclinado sobre sus planos, fingiendo que todo estaba en orden. «Mañana voy a presentar los papeles del divorcio», le dijo a Diego, «y necesitaré copias de todos los materiales que encontraste». «¿Estás seguro?». Se notaba la preocupación en su voz. «Absolutamente». Isabel abrió la caja que contenía las cartas de su padre. «Es hora de que se haga justicia». Aquella noche no durmió. Sentada en la biblioteca, en la misma silla donde había muerto su padre, trazó un plan. Elena le había traído el café de la mañana y los últimos periódicos. La foto de Ramón aparecía en primera plana. El ayuntamiento había aprobado su proyecto de rehabilitación del centro histórico. ¡Qué ironía!, pensó Isabel. Está a punto de reconstruir la ciudad, sin saber que su propia vida está a punto de desmoronarse. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Era hora de dar el primer paso en este juego. «Señora Isabel», Elena se detuvo en la puerta. «La señora Esteves quiere verla». Carmen estaba en el pasillo, con una carpeta en las manos. «Encontré esto entre las cosas de mi marido», le tendió la carpeta a Isabel. «Es todo sobre el negocio del restaurante. Y hay algo más, sobre el pasado de Antoinette». Isabel aceptó la carpeta. El círculo se estaba cerrando. Ahora tenía todo lo que necesitaba para empezar. «Gracias, Carmen», sonrió por primera vez en días. «Has hecho bien en venir». Cuando su suegra se marchó, Isabel abrió la carpeta. En la primera página había una fotografía de una joven Antoinette, una Antoinette muy diferente, con un nombre diferente y un destino diferente. El plan de venganza empezaba a tomar forma. El restaurante de Antoinette brillaba con luces en el crepúsculo vespertino. Isabel lo observaba desde la ventanilla del coche aparcado al otro lado de la calle. En las 2 semanas transcurridas desde el funeral, no había visto ni a su marido ni a su exnovia, pero vigilaba todos sus movimientos. «El material de Marsella está confirmado», le entregó Diego un sobre con fotografías. Antoinette Duval es solo uno de sus nombres. En París era conocida como Sophie Bernard, en Lyon como Hélène Morel. Antoinette parecía más joven en las fotos de 10 años atrás, pero su mirada era la misma, depredadora, calculadora. Isabel abanicó las fotos en el salpicadero. «Los papeles de la quiebra de María también resultaron ser falsos», continuó Diego. «El verdadero propietario murió en circunstancias misteriosas una semana antes del trato». El restaurante comenzaba su ajetreo vespertino. Isabel notó que un coche familiar se acercaba a la entrada de servicio. Ramón seguía viniendo aquí a pesar del escándalo. «¿Ha preparado tu abogado todo el papeleo?», preguntó Diego. «Sí». Isabel sacó un pendrive de su bolso. «Aquí están las copias de todos los documentos, incluido el testimonio de Carmen. Mañana presentaré la demanda formal». En ese momento, Antonieta salió del restaurante. Parecía ansiosa, mirando a su alrededor de vez en cuando. Isabel sabía el motivo de su ansiedad. Hacía 3 días que habían empezado a llegar cartas anónimas con fotos del pasado. «¿Estás segura de que es así como quieres proceder?». La duda se oía en la voz de Diego. «No es solo venganza». Isabel volvió a meter las fotos en el sobre. «Es justicia, por su padre, para todos a los que engañó». Esa noche, Isabel se reunió con el chef del restaurante de Antoinette.
El ya no tan joven francés hizo girar las fotografías entre sus manos durante largo rato y luego suspiró pesadamente. Siempre supe que le pasaba algo, dijo en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. Demasiados secretos, demasiadas extrañas instrucciones financieras. Necesito pruebas. Isabel puso un sobre la mesa. Todos los documentos de doble contabilidad que guardas. Cook vaciló. Ella me destruirá. No destruirá a nadie más. Isabel cubrió su mano con la suya. Te lo prometo. Una hora más tarde, ya estaba leyendo papeles en su despacho. El panorama del fraude financiero se iba perfilando cada vez con más claridad. Antonieta llevaba años evadiendo impuestos, blanqueando dinero a través de proveedores, falseando cuentas. Señora Isabel, Elena trajo el correo de la tarde. Ha llegado una carta del banco. Isabel abrió el sobre. El extracto confirmaba sus sospechas. Ramón llevaba meses transfiriendo grandes sumas de dinero a la cuenta del restaurante. Dinero recibido para un proyecto de reurbanización del centro histórico. Ahí va la última pieza del rompecabezas, murmuró. A la mañana siguiente, la Fiscalía de la ciudad recibió un voluminoso paquete de documentos. Por la tarde, la noticia de la investigación sobre el popular restaurante se había extendido por toda la ciudad. Isabel seguía los acontecimientos desde la ventana de su galería. Vio cómo los periodistas asediaban el restaurante, cómo Antoinette intentaba esconderse de las cámaras, mientras Ramón salía apresuradamente de su despacho por la puerta trasera. El primer acto está completo, le dijo a Diego mientras él traía los periódicos de la tarde. Ahora es el turno del segundo. En el cajón de su escritorio estaba la última carta de su padre. Isabel la releía cada noche, sacando fuerzas para el día siguiente. La venganza requería paciencia, y ella la tenía. El pueblo empezaba a murmurar. El pasado de Antoinette, sus oscuras hazañas, su conexión con Ramón. Viejos secretos estaban saliendo a la superficie uno por uno. Mi artículo sale mañana, dijo Diego. ¿Seguro que estás preparada? Isabel asintió. Estaba preparada. Lista para destruir el castillo de mentiras que los dos traidores habían pasado años construyendo, venganza servida fría, como el champán en su cumpleaños. El artículo de Diego tuvo un efecto bomba. El oscuro pasado de un aventurero francés, gritaba el titular de portada. Fotografías, documentos, relatos de testigos oculares, todo se sumaba para dar una imagen impecable de años de engaños. A mediodía, una multitud se había congregado frente al restaurante de Antoinette. Los vendedores reclamaban el pago de las facturas. Los clientes exigían la devolución de los depósitos de los banquetes pagados por adelantado. Hacienda acordonó las entradas. Intentó marcharse en el vuelo de la mañana, informó Diego al entrar en la galería de Isabel. Pero la bajaron del avión. La fiscalía le prohibió viajar. Isabel estaba de pie junto a la ventana, mirando una vieja fotografía. Ella, Antonieta y Ramón, en la inauguración del restaurante, 5 años atrás. Todos sonrientes, con copas de champán en la mano. ¡Qué ingenuos eran! Ramón dimitió como arquitecto jefe, continuó Diego. Pero el ayuntamiento se negó a aceptarlo. Exigen una explicación por los fondos desaparecidos. Llamaron a la puerta de la galería. Carmen estaba en el umbral, pálida y agotada. Ramón intentó suicidarse, exhaló. Se salvó a tiempo, pero... Isabel señaló en silencio una silla. Carmen se hundió en ella, arrugando el pañuelo entre las manos. No le estoy disculpando. La voz de su suegra temblaba. Pero es mi hijo, y debería habértelo dicho. Antoinette le chantajeó con algo más que los papeles de su padre. Tenía pruebas de su implicación en las maquinaciones del presupuesto municipal. ¿Y por eso se convirtió en su amante? Isabel sonrió amargamente. Interesante forma de afrontar los problemas. En ese momento sonó el teléfono. La policía estaba llamando.
Exigían la presencia de Isabel para una declaración. La investigación cobraba impulso. «Iré con vosotros», se ofreció Diego. En la comisaría les recibió el investigador, joven pero perspicaz. Les interrogó largo y tendido sobre el restaurante, las transacciones financieras y las conexiones de Antoinette con funcionarios locales. «Hemos encontrado algo más». El investigador puso una carpeta sobre la mesa. «Parece que la muerte del anterior propietario del restaurante no fue accidental». Isabel sintió que se le helaba la espalda. Esperaba encontrar un fraude, pero ¿un asesinato? «Aquí está el informe del patólogo». El investigador le tendió el documento. Se encontraron rastros de un veneno raro en la sangre. ¿Y adivina quién visitó a la víctima por última vez? A última hora de la tarde, las noticias eran aún más dramáticas. Registraron la casa de Antoinette. Encontraron pasaportes falsos, una gran suma de dinero en efectivo y títulos de propiedad en varios países. «Ella lo niega todo», dijo Diego al volver de comisaría. «Alega que es la venganza de una esposa rechazada, pero las pruebas son demasiado contundentes». Isabel extendió en silencio los nuevos documentos sobre la mesa. Los extractos bancarios mostraban cómo el dinero del presupuesto municipal había sido canalizado a través de empresas de un día a las cuentas del restaurante. «Utilizó a Ramón», murmuró Isabel. «Lo sedujo, lo involucró en sus maquinaciones y luego lo chantajeó. Un plan perfecto». Llamaron a la puerta. Elena estaba en el umbral con un sobre en las manos. «Le han traído esto, señora Isabel». Le tendió la carta el ama de llaves. El mensajero dijo que era de la señorita Antoinette. Dentro había una hoja escrita con letra familiar. «Has ganado, Isabel. Pero ¿sabes el coste de esa victoria? No soy el único que guarda secretos oscuros en este pueblo. Tu padre tampoco estaba tan libre de culpa como crees». «Va de farol». Diego cogió la carta. «Intenta negociar su libertad». Pero Isabel ya no escuchaba. Recordó la extraña anotación en el cuaderno de su padre, fechada el día de su muerte. Trato 98. Comprobar archivos judiciales. De repente, el plan de venganza no le pareció perfecto. ¿Y si el precio de la victoria resultaba demasiado alto? ¿Y si la verdad sobre su padre enterraba no solo a los traidores, sino también su memoria? El reloj del salón dio la medianoche. Isabel se asomó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, en una celda de la policía, Antoinette preparaba su golpe final, y ella, Isabel, tenía que decidir si estaba dispuesta a conocer toda la verdad, por amarga que fuera. Los archivos del tribunal municipal recibieron a Isabel con olor a polvo y papel viejo. La anciana archivera echó un largo vistazo a su carné de identidad antes de introducirla en una cámara de documentos de los años 90. «Expediente número 423», leyó Isabel la anotación en el cuaderno de su padre. 1998. La carpeta era inesperadamente delgada. La primera hoja era una orden de sobreseimiento, firmada por Agustín Mendoza. Entonces apenas comenzaba su carrera como juez. ¿Pasa algo? Diego notó lo pálida que se había puesto Isabel. «Es un caso sobre la muerte de los padres de Antonieta». Le temblaban las manos. O mejor dicho, de la mujer que se hacía pasar por su madre. Un accidente de coche en una carretera de montaña. Solo había unos pocos documentos en el expediente. Un informe policial, un informe forense, declaraciones de testigos y una extraña nota en francés adjunta a los materiales. Aquí debería haber más. Isabel miró entre las hojas. ¿Dónde están el resto de los documentos? Permítame. La archivera se puso las gafas. Hay una anotación en el libro de registro. Algunos de los materiales han sido retirados por orden personal del juez Mendoza. Isabel sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Su padre se había incautado de los documentos. Pero, ¿por qué? «He encontrado algo», le mostró Diego un viejo recorte de periódico. «Aquel accidente.
Los lugareños dijeron haber visto un segundo coche, pero no se menciona en la investigación oficial. Aquella tarde, Isabel se sentó en el estudio de su padre y estudió sus viejas notas. Ahora sabía qué buscar. Señora, Elena trajo el té. Tiene una visita. Dice que conocía a su padre de su trabajo en el juzgado. Un hombre mayor estaba en la puerta. Me llamo Ramírez, se presentó. Fui secretario judicial en el 98. ¿Sabe algo del caso número 423? Ramírez se sentó en su silla, suspirando pesadamente. Su padre era un buen hombre, señora Isabel, pero a veces hasta los hombres buenos cometen errores. ¿Qué errores? Aquella tarde volvía de una reunión, dijo Ramírez en voz baja. Por una carretera de montaña. Había un coche que iba demasiado rápido. Isabel se quedó fría. El segundo coche... Tu padre no tuvo tiempo de frenar, continuó Ramírez. El coche de delante se salió de la carretera. Cuando cayó, los dos pasajeros estaban muertos. Y encubrió su implicación. Isabel cerró los ojos. Intentó ayudar, objetó Ramírez. Pero era demasiado tarde. Y entonces había una chica que se hacía llamar su hija, Antonieta. ¿Ella lo sabía? Creo que sí, pero guardó silencio todos estos años. Lo usó como un as bajo la manga. Ahora todo estaba encajando. Antoinette había llegado a sus vidas por una razón. Llevaba años preparando su venganza, esperando pacientemente el momento. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora?, preguntó Isabel. Porque tu padre me pidió antes de morir que te revelara la verdad si pasaba algo. Ramírez sacó un sobre. Aquí tienes su carta escrita hace 5 años. Isabel desdobló la hoja con manos temblorosas. Querida hija, si estás leyendo esta carta, significa que por fin se ha revelado la verdad de mi culpa. No estoy orgullosa de lo que hice, pero no podía dejar que un momento de debilidad arruinara todo por lo que he trabajado. Antoinette lo sabía. Creo que por eso entró en nuestras vidas. Me di cuenta demasiado tarde. Perdóname si puedes. Tu padre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego cuando Ramírez se marchó. Isabel dobló la carta. Lo que debo, respondió. La verdad debe ver la luz del día. Toda la verdad. En la celda de detención, Antonieta esperó su momento. Sabía que Isabel encontraría los documentos. Sabía que el castillo de naipes de mentiras finalmente se derrumbaría. Pero lo que no sabía era que Isabel Mendoza estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluida la memoria de su padre, por la justicia. La comisaría estaba en silencio. Isabel caminó por el pasillo, escuchando el eco de sus propios pasos. Un guardia la condujo a la sala de visitas, una pequeña habitación de paredes grises y una mesa en el centro. Antonieta parecía demacrada, pero seguía erguida. La túnica de la prisión contrastaba extrañamente con su postura perfecta. Sabía que vendrías. Sonrió con la misma sonrisa que antaño había encantado a todo el pueblo. ¿Has encontrado los papeles? Sí. Isabel colocó una carpeta sobre la mesa. Y la carta de mi padre. Ahora lo sé todo. No todo. Antoinette sacudió la cabeza. Conoces los hechos, pero no las razones. ¿Quieres saber por qué elegí a tu familia? Isabel esperó en silencio la continuación. Aquellas personas del coche no eran mis padres, pero me criaron, me salvaron de la pobreza en las calles de Marsella. Y tu padre... La voz de Antoinette tembló por primera vez en mucho tiempo. Intentó ayudar, dijo Isabel en voz baja. ¿Ayudar? Antoinette rió amargamente. Ni siquiera llamó a una ambulancia. Solo se alejó y luego utilizó su posición para silenciar el caso. Y por eso decidió destruir a toda nuestra familia. Quería que sintiera lo que yo sentí: impotencia, traición, el dolor de perder a las personas más cercanas a él. Isabel sacó otro sobre de su bolso. ¿Sabes lo que hay aquí? Déjame adivinar. ¿Mi verdadero dossier? ¿La porquería que vas a usar para acabar conmigo? No. Isabel abrió el sobre.
Aquí hay una declaración a la fiscalía sobre la implicación de mi padre en aquel accidente y cómo utilizó su cargo oficial para encubrir la verdad. Por primera vez, Antoinette pareció realmente sorprendida. ¿Estás dispuesta a destruir la reputación de tu propio padre? La verdad es más importante. Isabel la miró a los ojos. Aunque perjudique a los que queremos. ¿Y tu venganza? Antoinette se echó hacia adelante. Querías destruirme, ¿verdad? La venganza no traerá de vuelta a mi padre, ni enmendará sus errores. Se hizo el silencio en la habitación. Fuera de la ventana goteaba la lluvia, la misma lluvia que había caído la noche de aquel lejano accidente. «Sabes», dijo finalmente Antoinette, «te quería de verdad, como a la hermana que nunca tuve, por eso te elegí a ti». ¿Y Ramón? No era más que un instrumento, un hombre débil que quería parecer fuerte, como la mayoría de los hombres. Isabel se levantó. Presenté un informe esta mañana. Un investigador estará aquí en una hora. ¿Y ahora qué? Antonieta parecía confundida por primera vez. Ahora la verdad, toda la verdad, sobre ti, sobre mí, sobre mi padre, que cada uno tenga lo que se merece. En la puerta, Isabel se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? Que tienes lo que querías. Ahora yo también sé lo que se siente al perder todo en lo que creía. Al salir de la estación, vio a Diego esperando en el coche. «¿Cómo te fue?», le preguntó. «Se acabó», respondió Isabel. El fin de todo. La lluvia arreciaba. En algún lugar de la ciudad, un investigador ya estaba leyendo su declaración. Pronto comenzaría una nueva investigación y viejos secretos saldrían por fin a la luz. Y por fin se sintió extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había cargado todos estos años, sin saberlo, se hubiera desprendido por fin de sus hombros. «¿Ahora a dónde?», preguntó Diego. «Lejos de aquí». Isabel miró la lluvia que caía por la ventana. «Lejos de esta ciudad y sus fantasmas». Pasó un mes. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre el caso Mendoza. La historia del juez que ocultó la verdad sobre el accidente y la de su hija, que lo descubrió todo años después, mantenían los titulares. Isabel estaba en la ventana de su galería, recogiendo las últimas pertenencias. La sala estaba vacía, todos los cuadros vendidos, los papeles guardados. Mañana abriría aquí una nueva cafetería. «El taxi llegará dentro de una hora», dijo Diego ayudando a apilar cajas. «¿Seguro que no quieres que te lleve al aeropuerto?» «No», negó con la cabeza. «Será más fácil así». Los periódicos de la mañana estaban sobre la mesa. «Se dicta sentencia», rezaba el titular. Antoinette fue declarada culpable de estafa y fraude financiero. 5 años de prisión. Ramón recibió libertad condicional y una fuerte multa. «¿Qué pasa con la investigación del accidente?», preguntó Diego. «Ha prescrito». Isabel pasó la mano por la pared en blanco donde solía colgar su cuadro favorito. «Pero la reputación de mi padre está arruinada para siempre, y la mía también». Elena sacó las últimas pertenencias de la mansión. La vieja casa había sido vendida. El dinero se destinó a compensar a las víctimas de las maquinaciones financieras de Antoinette. «La echaré de menos, señora», lloró el ama de llaves. «¿A dónde va ahora?». «A Barcelona. Allí nadie conoce la historia». Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Carmen Esteves, aún más envejecida este mes. «Vengo a despedirme», le tendió un sobre a Isabel. «Y a darte esto. Ramón me pidió que te lo diera». «No quiero leerlo». «Por favor». Carmen depositó el sobre la mesa. Él te quería de verdad, solo que era demasiado débil. Cuando su suegra se marchó, Isabel aún abrió la carta. Unas líneas escritas con letra familiar. «Perdóname, no por engañarte, por ser un cobarde, por no ser digno de ti, eras más fuerte que todos nosotros». Isabel arrugó la hoja y la tiró a la papelera. El pasado debía quedarse en el pasado. «¿Sabes?», se calló Diego,
Tu padre estaría orgulloso de ti, pasara lo que pasara. Tal vez, sonrió ella con tristeza, pero ya no estoy segura de saber cómo era realmente. Visitó el cementerio por última vez. La tumba de su padre estaba cubierta de hojas otoñales. Isabel depositó una rosa blanca, como hacía todos los domingos cuando era niña. «Todavía te quiero, papá», susurró. Pero la verdad fue más fuerte que el amor. El aeropuerto no estaba abarrotado. Isabel estaba sentada en la sala de espera cuando una cara conocida apareció en la pantalla del televisor. Estaban sacando a Antonieta de la sala. «¿Qué nos ha pasado a todos?», pensó Isabel. «¿Desde cuándo somos tan extraños?». Anunciaron el embarque de su vuelo. Diego le envió un mensaje. «Cuídate. Y recuerda, hiciste lo correcto». Isabel miró por la ventanilla, a la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar quedaba una mansión vacía que guardaba secretos familiares. Un restaurante cerrado con las puertas selladas. El despacho de Ramón con las ventanas apagadas. «Última llamada de embarque», dijo una voz mecánica. Levantó la mano y cogió su bolso. Solo contenía documentos y una fotografía, la única que había decidido conservar. Había sido tomada el día de su 16º cumpleaños. Ella y su padre en el jardín de su casa, ambos sonrientes, sin saber lo que les esperaba. El avión despegó, llevándola lejos de la ciudad donde cada piedra guardaba el recuerdo de la traición y el dolor. Abajo flotaban las calles que nunca volvería a pisar. Isabel cerró los ojos. Tenía una nueva vida por delante, sin la lujosa mansión, sin el apellido de alto nivel, sin la carga de los secretos familiares. Una vida en la que podría empezar de nuevo. Pero lo sabía. Los fantasmas del pasado la seguirían, porque algunas heridas no se curan. Algunas historias no tienen finales felices, y algunas verdades cambian para siempre a quienes se atreven a revelarlas.